Buenas tardes a todos, les saludo deseando que estén todos bien y para animarnos, como se decía por nuestro hermano Adán, vamos a meditar nuevamente en el libro de Hebreos. Vamos a ir al capítulo 1 del libro de Hebreos y vamos a leer el verso número 13. Hebreos capítulo 1 y el verso 13. Dice, pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Hasta ahí vamos a leer la palabra del Señor. Como les he estado mencionando, el autor de este libro, que no sabemos quién es, hay mucha especulación, si fue Pablo, si fue Bernabé, si fue Apolos, si fue Lucas, si fue Silas, no se sabe realmente, y tampoco interesa mucho indagar quién es. Lo que sabemos es que este libro es inspirado por el Espíritu Santo, aunque no sabemos quién fue el que lo escribió. Y la intención del autor es demostrar que Jesús, el Hijo, es Dios. Y esa intención es sumamente importante para poder fortalecer la fe de los destinatarios. Los destinatarios estaban sufriendo mucho y se habían defraudado de la fe puesta en el Señor Jesús. Aún más, estos destinatarios eran de origen judío y para los judíos el hecho que Jesús dijera que era el Mesías y además haya muerto de una manera tan vergonzosa en una cruz, más los desmoronaba. De manera que para los judíos no pueden aceptar que Jesús es Dios, mucho menos que Él sea el Mesías. Para ellos, el Mesías tiene que ser alguien parecido a un ángel, un poderoso Salvador, alguien que venga a sacarlos de la opresión de Roma y que les permita comenzar a vivir en el mundo venidero. Entonces el autor de esta carta tiene que empezar a hablarles de quién es realmente el Hijo de Dios, el Mesías, que precisamente no es un ángel, sino que fue un hombre, donde Dios habitó. Y fíjense que el autor entonces, en todo el capítulo número 1, empieza a hablarles que es imposible que el Mesías sea un ángel. Por eso pregunta aquí en el versículo número 13, pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies o como pisapiés? Nunca un ángel Dios le ha dicho semejante cosa. Entonces, en este capítulo, el autor demuestra que el Hijo es Dios. Mire cómo lo llama el Padre. El Padre dice esto del Hijo en el versículo 8. Dice en el verso 8, más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Fíjese que aquí este es el Salmo 45. El autor toma el Salmo 45 y dice que Dios le dice a su Hijo Dios. Por este libro de Hebreos nosotros sabemos que el Salmo 45 es un salmo que nos dice que Jesús es el rey de ese salmo y que en ese salmo a quien el autor llama Dios es el Señor Jesús. Aquí lo llama el Padre, lo llama Dios. En el verso número 10 dice, y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra. Esta es una cita del Salmo 102, donde también sabemos ahora que ahí en el Salmo 102, donde se habla de Jehová, aquí en el Nuevo Testamento se le llama Señor, de manera que el Señor Jesús es también Jehová. Se dan cuenta entonces el autor de una manera muy especial y magistral nos dice que Jesús es Dios y es el Señor. Ese es el énfasis que tiene
el autor. Entonces, los ángeles, nunca un ángel ha recibido la facultad de dominar, de gobernar. Ellos están hechos para adorar al Hijo, para servir al Hijo. Por eso en el verso 6, Dios dice, y otra vez, cuando introduce al primogénito, se refiere al Señor, en el mundo dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Y aquí tenemos otra cita del Antiguo Testamento, donde Dios ordena que los ángeles adoren a el Señor, al Hijo. Entonces, el único que ha recibido adoración es Dios, nunca un ángel. ¿Se acuerdan ustedes en el libro de Apocalipsis cuando Juan está viendo todo lo que el ángel le está instruyendo de lo que viene en el futuro? Juan se postra a los pies del ángel y lo va a adorar. Y el ángel le dice, no, no hagas eso, yo soy consiervo tuyo, adora a Dios. Entonces los mismos ángeles rechazan la adoración. Entonces aquí, cuando el Salmo dice, adórenle, todos los ángeles de Dios se está refiriendo al Hijo, porque el Hijo es Dios y los ángeles están creados para alabar, adorar a Dios. Y también deben servir rápidamente. En el verso número 7 dice, ciertamente de los ángeles, dice, el que hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llama de fuego. Los ángeles son como el viento. La palabra aquí espíritu es la palabra viento. Y llama de fuego expresa la rapidez y el poder que tienen. De hecho, la palabra querubín, que es uno de los títulos que tienen una casta de ángeles, querubín significa llama de fuego. Son poderosísimos, pero su misión es servir a Dios de manera rápida. Entonces, vamos a analizar la última pregunta en el verso número 14. Dice, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Entonces aquí se nos dice que su función es ser ministros sirviendo a Dios, y aquí se agrega algo más, servir, servidores, dice el verso número 14, en servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Y el vocablo aquí, servicio, es diaconía. Ellos son diáconos a favor de los herederos de la salvación. Ellos están para asistir, para cuidar, para ayudar, para socorrer a los herederos de la salvación. Y este libro nos presenta este aspecto de la salvación, porque usted me dirá, ¿cómo herederos de la salvación? O sea que la salvación todavía no la tenemos. En un sentido, la salvación todavía no la tenemos en su total dimensión. La Biblia nos habla de 3 tiempos de la salvación. 3 tiempos de la salvación. Número 1, la salvación en el pasado, cuando ejercimos fe, cuando creímos en el Señor como nuestro Salvador. Si quiere me acompañe en la carta de Tito, en el capítulo número 3, el apóstol Pablo dice en el verso número 5, hablando en términos pasados, nos salvó. Esto ocurrió en el pasado del creyente. ¿Cuándo? Cuando colocamos nuestra fe en él. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. Se fija que aquí el apóstol nos muestra la salvación como algo ya que tenemos. Nos salvó, no dice nos salvará, no dice eso. Nos salvó. De manera que el creyente puede decir, yo soy salvo porque ejercí fe en el Señor Jesús, Él me salvó. Pero está también la salvación en el presente. Vamos a Gálatas capítulo número 1 y el verso número 4. Dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, el Señor Jesús, para librarnos o salvarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Ahí tenemos la salvación en el presente. Somos salvos cuando ejercimos fe en el pasado, pero también estamos siendo salvos en el presente, porque Dios está actuando por su Santo Espíritu, como vamos a aprender, por los ángeles también,
para socorrernos en este presente siglo malo. Y está también la salvación en el futuro, que es el tema que en este libro tiene mucho énfasis. Leámoslo en Romanos capítulo número 13, la carta de Pablo a los Romanos capítulo número 13, en el versículo número 11 dice: y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Aquí el apóstol Pablo está hablando de la salvación futura. Algunos la llaman la salvación escatológica, de los últimos tiempos, cuando Él venga a buscarnos y llevarnos al cielo y sacarnos del escenario de este mundo. Ese es el tema del libro de Hebreos. Capítulo número 9, vamos a Hebreos capítulo 9 ahora para que veamos este tema como herencia. Por eso dice que los ángeles son ministradores de los que serán herederos de la salvación futura. Capítulo 9 de Hebreos, versículo 28 dice: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Aquí está la salvación futura, ¿ya? Entonces, este es el sentido del libro de Hebreos. Entonces, podemos decir, hasta aquí, en resumen, que poseemos la salvación, pero aún no ha llegado en su plenitud. ¿Mm? Tiene que tener bien claro esto, porque en la Biblia se presenta la Biblia en esos tres tiempos: en el pasado, en el presente y en el futuro. El libro de Hebreos tiene que ver con la salvación en el futuro. Nos salvará, dice el verso 28, para salvar a los que le esperan. El Señor va a venir a buscar a la iglesia que le está esperando y llevarla a la morada celestial. Entonces, los ángeles silenciosamente nos conducen por este camino de espera, en vista de recibir esa promesa o herencia final. Aquí también en Hebreos capítulo número 10, Hebreos capítulo número 10, en el verso 36 nos dice el autor de este libro: porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, una de las cosas que más necesitamos, hermanos, para hacer la voluntad de Dios es paciencia, obtengáis la promesa, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y aquí está hablando en el verso 36: obtengáis la promesa. ¿Qué promesa? La herencia final que vamos a gozar cuando el Señor nos venga a buscar y nos lleve hacia esa herencia final. El apóstol Pedro agrega algo muy hermoso. Dice que soy guardado por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación. Ahí está en términos futuros, que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Primera de Pedro 1:5. ¿Y cuál es esa promesa o herencia final? Es la ciudad celestial, que Abraham se mantuvo mirándola. Miren qué interesante aquí en Hebreos capítulo 11, en el verso número 9, nos habla que por la fe Abraham habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac, Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Mire la fe que tuvo Abraham. Abraham vio esa herencia final, esa salvación final, es el lugar final donde vamos a ir los creyentes, y vio por la fe la ciudad celestial, esta ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Ellos miraban esa ciudad, esa herencia, y se mantenían puros, apartados del mundo y viviendo para la gloria de Dios.
En el verso número 13, también aquí en Hebreos 11:13, dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Hermanos amados, nuestra herencia final, nuestra salvación final es ir a esa ciudad celestial. Qué maravilloso, queridos hermanos. Mientras tanto, nosotros tenemos que tener paciencia y seguir adelante porque ya viene lo mejor. Ya tenemos suficiente con el hecho de ser salvos los que hemos creído en Él, pero viene mucha gracia más, mucho más que nos aguarda cuando tenemos esta dicha de estar con el Señor. Y fíjese lo que dice aquí el verso 15, dice, pues si habiendo estado pensando en aquello de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Este es un tema muy importante en el libro de Hebreos. Los que salieron rumbo a esta fe no volvieron atrás. Ellos podrían haber vuelto a Ur de los Caldeos, allá en Mesopotamia, pero no lo hicieron, se mantuvieron por fe. Y nosotros también, que hemos dejado el paganismo, que hemos dejado una vida sin fruto, no tenemos que retroceder. Y el autor, ya leímos en el capítulo número 10, al final dice en el verso número, el capítulo 10, ahí en el verso número 39, pero nosotros no somos de los que retroceden, sino para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y el tema de la fe aquí en el capítulo número 11 es la preservación del alma. ¿Y cómo podemos preservar nuestra alma? Contemplando al Señor Jesús, quién es Él, y contemplando lo que Él ha logrado en la cruz del Calvario. Esa herencia que nos está aguardando. Muy bien, todo esto, hermanos, hay millones y millones de ángeles que nos están ayudando. Yo no sé si usted alguna vez ha visto un ángel. Yo no lo he visto nunca. Y no pretendo tampoco motivarles a que anden buscando si ven ángeles o no. No, lo que pretendo y el autor pretende es que estemos conscientes que los ángeles son ministros, diáconos en servicio a favor de los herederos de la salvación. ¿Ya? Ahora, no hay evidencia bíblica que cada creyente tiene un ángel guardián. Esto no aparece en ninguna parte de la Biblia, pero sí sabemos que ellos nos están observando. La Biblia dice en el libro de Lucas que hay gozo delante de los ángeles cuando un pecador se arrepiente. O sea, cuando usted se convirtió, los ángeles estaban mirando y ellos lo conocen a usted. Ellos saben quiénes son los salvos. Están mirando nuestras reuniones. La Biblia dice que la mujer debe cubrir su cabeza por causa de los ángeles. ¿Por qué? Porque los ángeles miran, mire cómo respetan al Señor la sujeción que tienen en la palabra. También ellos miran a los que sufren y predican el evangelio como tenía que hacerlo el apóstol Pablo, cuando él dice a los corintios, porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles. Y los ángeles miraban al apóstol cómo sufría por el Señor, tal como el Señor se lo dijo, que por causa de servirle a Él iba a sufrir mucho. Entonces, los ángeles están observando, están al tanto de toda la vida nuestra, están colaborándonos para que lleguemos a nuestra última estación, a esa ciudad celestial, y no retrocedamos. Ahora, hay un pasaje interesante en el Antiguo Testamento del siervo de Eliseo, Jesse, cuando estaba tan asustado porque los sirios venían a invadir la ciudad de Samaria. Entonces él le dice a Eliseo, ¿qué vamos a hacer con esta multitud de soldados?
y Eliseo le dice, no tengas temor. Mire lo que dice ahí en Segunda de Reyes, capítulo número 6, en el versículo número 15, dice, Segunda de Reyes 6:15, y se levantó de mañana y salió al que servía al varón de Dios, a Eliseo, y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo, Eliseo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y fíjese cómo Eliseo oró para que Jesse, el siervo de Eliseo, pudiese ver la multitud de ángeles que estaban rodeando el campamento donde estaba Eliseo. De alguna manera, hermanos, Dios hace lo mismo hoy día con la iglesia. Así que tenemos ejércitos, tenemos ángeles que nos están conduciendo. Ahora, ¿cómo lo hace? Vamos a ver un ejemplo del Antiguo Testamento que nos va a servir para mirar el silencioso trabajo de los ángeles, y lo vamos a hacer mirando el libro de Ruth. Vamos a ver a los siervos de Booz como ejemplo de los ángeles que nos ayudan a lograr nuestro objetivo final. Vamos al libro de Ruth, donde aparece la salvación en 4 tiempos o en 4 aspectos. Vamos primero al capítulo número 1 del libro de Ruth. En Ruth, este librito que está después del libro de Jueces, en el capítulo 1, vamos a leer el versículo número 15. Aquí aparece la salvación como una decisión. Dice en el verso número 15, Noemí dijo, he aquí tu cuñada, le dice Noemí a Ruth, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y que me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Aquí tenemos la conversión de Ruth. La conversión es una decisión en que el pecador tiene que aceptar a Dios, al Hijo, como su Salvador personal. Aquí tenemos una evidente conversión de Ruth la Moabita, que era una mujer extranjera del pueblo de Moab. Ella dijo, tu Dios será tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Eso significa que Ruth se convirtió al Señor. Es una hermosa historia de la conversión de una mujer extranjera. En el capítulo número 2 tenemos cómo Dios preserva a Ruth esperando a su Redentor. Capítulo número 2, aquí está Booz, el pariente rico, dice, tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Booz. Y este nombre tan lindo, Booz, en hebreo significa agilidad y significa fuerza. Y parece ser que Booz era un hombre muy empeñoso en todo lo que hacía y también en lograr que esta jovencita Ruth llegue a ser su esposa. Ágil y fuerte como nuestro Salvador cuando estuvo aquí, que llegó a ser nuestro Redentor. Muy bien, él tenía sirvientes que nos van a servir como ejemplo del trabajo silencioso que los ángeles están haciendo con nosotros. Miren el verso número 5 del capítulo 2. Y Booz dijo a sus criados, el mayordomo de los segadores, ¿de quién es esta joven? Y el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo, es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab.
Fíjense cómo los segadores, los siervos, están muy enterados en quién es Ruth la Moabita. Del mismo modo, hermanos, como ya les dije, los ángeles saben muy bien quién es usted. Saben cuándo te convertiste, dónde vives, lo que tú haces. Los ángeles están cuidándonos, ¿ya? Y vos le da órdenes a esos criados en el verso 8. Entonces Boaz dijo a Ruth: oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo ni pase de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo, que sieguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten, y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Ahí están los criados, Ruth los podía ver, sabían que ellos estaban ahí, y ella se sentía totalmente segura. A diferencia de nosotros no vemos a los ángeles, pero tenemos que estar conscientes como Ruth que ellos están ahí. Y esos criados tenían que cuidarla, vigilarla, no molestarla, y que cuando tengan sed, cuando ella tuviese sed, que fuese a la vasija y mire del agua, porque allí los criados iban a dejar la suficiente agua. ¿Ya? Para Ruth, podemos decir, eran como casi invisibles. Ella sabía que estaban ahí, y ella daba por hecho que esos criados habían recibido órdenes de Boaz para que la cuidaran. Y hermanos, nosotros tenemos que tener claro que el Señor Jesucristo ha dado instrucciones a los ángeles que nos guarden, ¿ya? Nosotros no sabemos los diálogos del Señor con los ángeles, pero sabemos que Él les ha dado órdenes para que nos cuiden. Nosotros tampoco podemos dar orden a los ángeles, no, eso es un absoluto absurdo. Nosotros no podemos decirle a los ángeles que hagan algo. Ellos ya tienen órdenes de nuestro Señor Jesucristo, porque ellos están bajo el control y la dirección del Señor Jesucristo. Como nos dice la Biblia, que quien habiendo subido al cielo, el Señor Jesús, está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos ángeles y autoridades y potestades, ¿ya? Ellos garantizan, esos siervos que estaban allí junto a Ruth, garantizaban el amor y el cuidado de Boaz. Miren lo que dice el verso número 14 aquí, capítulo 2. Y Boaz le dijo a Ruth a la hora de comer: ven aquí y come del pan y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores, y él le dio del potaje y comió hasta que se sació y le sobró. Y mientras tanto, hermanos, es hermoso ver a Ruth cómo goza de comunión con Boaz. Boaz la invita a comer y come de su mismo potaje. Aquí hay intimidad entre Boaz y Ruth la Moabita, y los segadores están observando esa escena. Ella recibe los cuidados de su Redentor. En el verso 15 dice: luego se levantó para espigar, y Boaz mandó a sus criados diciendo: que recoja también espigas entre las gavillas y no la avergoncéis, y dejaréis también caer para ella algo de los manojos, y lo dejaréis para que lo recoja y no la reprendáis. Esta instrucción es secreta entre vos y sus criados. Y hermanos, hay muchas instrucciones secretas entre el Señor y sus ángeles para que nos cuiden a nosotros. Yo no sé si le ha pasado a usted, no sé cómo el Señor multiplicó, no tenía ningún peso hoy día para parar la olla, y resulta que fui a la feria y justo estaba lo que justo necesitaba para comprar las cosas que requería. De alguna manera, los ángeles han actuado, hermanos, silenciosamente para ayudarnos en toda nuestra vida diaria y acompañarnos de manera silenciosa en lo que nosotros no podríamos haber logrado. Ruth trabaja incansablemente, ella no es eximida de su trabajo arduo, ¿ya? Porque los siervos de Boaz no la eximen a ella de esforzarse. En el verso 17, espigó pues en el campo hasta la noche y desgranó lo que había recogido, y fue como una efa de cebada.
No vaya a pensar usted que los ángeles van a orar por usted. No vaya a pensar que los ángeles van a leer la Biblia por usted. No vaya a pensar que los ángeles van a salir a trabajar por usted. No, 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 no. Todos nosotros somos responsables de nuestra actividad, de nuestro esmero, de inclinarnos, de depender del Señor. Y ellos están ayudándonos en todo eso, ¿ya? Ella percibe, además, o ellos, perdón, perciben el interés, como ya les dije, de vos por ella. ¿Mm? Si vos la ama y cuida, ellos también se esfuerzan para que ese amor y esa relación que hay entre vos y Ruth permanezca estable, ¿ya? Y abren camino a ese logro que ella llegue a ser el esposo de Ruth la Moabita. Y de algún modo también, hermanos, la Biblia dice que nosotros somos la novia del esposo. Y ya vamos a llegar a la boda. Qué hermoso va a ser cuando el Señor nos presente a sí mismo como una iglesia gloriosa que no tiene mancha ni arruga. Y los ángeles están empeñados en que esto se logre. Y Ruth, como les dije, disfruta de esta relación con su Redentor, aun cuando él todavía no lo es, ¿ya? En el verso, volvamos un poco más atrás, en el verso 11, miren lo que le dice vos, qué hermoso. Le dice, y respondiendo vos le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra, después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Todo esto se lo informaron sus siervos. Jehová recompense tu obra, dice el verso 12, y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Y aquí vos habla de Dios como un águila, como un ave que protege a los que han creído en él, ¿ya? Cómo los cubre, cómo los proteges, ¿ya? Ella se ha venido a refugiar bajo las alas del Señor. Nosotros también, queridos hermanos. Y ahora vos es uno de los que puede redimirla a ella. Esto dice aquí en el verso número 20. Noemí le dice a su nuera, sea él bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después dijo Noemí, nuestro pariente es aquel varón y uno de los que puede redimirnos. ¿Mm? Interesante lo que dice Noemí. Hay dos que pueden redimirnos. Uno de ellos es vos. Bueno, llegamos al capítulo número 3. Y en el capítulo 3 encontramos la salvación futura y el camino a esa salvación, tal como el libro de Hebreos. Ruth ya era hija de Dios, era creyente, pero no tenía el reposo que anhelaba. Ella requería un reposo y ese reposo también aparece en el libro de Hebreos, ¿ya? Ese reposo para Ruth estaba en camino y Ruth lo va a obtener solo cuando es hecha esposa de Booz. Nosotros lo tendremos cuando seamos llevados a nuestra cámara nupcial. ¿Cuál es la cámara nupcial para nosotros? La ciudad celestial. Y el Señor nos va a arrebatar y nos va a llevar a la ciudad celestial. Y de ahí vamos a salir como su esposa para ser presentados durante todo el milenio. Y esto es lo que experimenta de manera figurativa Ruth la Moabita. Ahora, Ruth anhelaba eso, que vos fuese su redentor. ¿Vieron cómo aparece aquí en el capítulo 3, versículo número 7? Cuando vos hubo comido y bebido y su corazón estuvo contento, se retiró a dormir a un lado del montón. Entonces ella vino calladamente y le descubrió los pies y se acostó. Y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió. Y aquí una mujer estaba acostada a sus pies. Entonces él dijo, ¿quién eres? Ella respondió, yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu siervo por cuanto eres pariente
cercano. Aquí tenemos algo atrevido. Algunos lo han malinterpretado, que ella buscaba una cosa sexual. Nada que ver. Ella buscaba que pronto él fuera su esposo. ¿Ya? Anhelaba este refugio. Y ella aquí dice en el versículo 9, le dice a vos, extiende el borde de tu capa sobre tu siervo, sobre tu sierva. La misma palabra para borde que se ocupa aquí en el verso 9 es la misma palabra para ala en capítulo 2, versículo 12, donde ella vino a refugiarse bajo las alas de Dios. Es la misma palabra y es interesante porque ella también quiere ahora este refugio de vos. Ya tiene el refugio de Dios como su Salvador. Ahora quiere el refugio de vos como su Redentor. ¿Ya? Y hermano, en alguna manera, el Espíritu Santo que Dios ha dejado en nuestros corazones provoca en nosotros este anhelo de que pronto el Señor venga para que tengamos esa salvación final. ¿Recuerda usted lo que sucedió cuando uno se convierte? El apóstol Pablo dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras o la promesa o la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. De manera que el Espíritu Santo está en nosotros, hermanos, para que nosotros deseemos que pronto venga la redención final, cuando nuestro cuerpo va a ser transformado y seamos semejantes a la gloria de nuestro Señor Jesucristo y podamos disfrutar por siempre de su compañía. Por eso, la Biblia termina, hermanas y hermanos, con estas expresiones. El Espíritu, dice Apocalipsis, el Espíritu y la esposa dicen, ven. Señor, pronto ven. Y saben, hermanos, que cada primer día de la semana, cuando nos juntamos en la cena del Señor, ¿saben lo que estamos haciendo? Estamos diciendo, Señor, ven pronto. Yo quiero ser tu esposa final. Yo quiero que tú vengas. Ven pronto, Señor. Debemos anhelar aquello y el Espíritu Santo intercede dentro de nosotros diciendo, Abba Padre, envía a tu Hijo. ¿Ya? Bueno, había otro pariente antes. Capítulo número 3, versículo número 12. Dice en el verso número 12, ahora, aunque todo eso, hay pariente más cercano que yo. Pasa aquí la noche y cuando sea de día, si él te redimiere, bien, redímate. Mas si él no te quisiera redimir, yo te redimiré. Vive Jehová, descansa pues hasta la mañana. ¿Quién es ese otro pariente antes que vos? Era más cercano que vos. Ese pariente, hermanos, más cercano que vos, representa el viejo pacto, tema que también aparece en el libro de Hebreos. Mientras tanto, vos no deja de bendecirla a ella. Y ese pariente cercano que representa el antiguo pacto, que representa la ley, debe ser satisfecho. Por eso el Señor Jesucristo, cuando vino, él dijo, yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Y el Señor lo primero que hizo fue al pueblo de Israel a predicarle a las ovejas perdidas de Israel y nunca tuvo trato con ningún gentil, con ningún pagano. Primero Israel, cumplir la ley de Dios, ¿ya? Y ahora en el capítulo número 4 tenemos la salvación final. En hebreo, aquí en Ruth capítulo número 4, vos respeta a este pariente en el verso número 3. Luego dijo al pariente, se juntó con los ancianos de la ciudad y les dijo, mire, aquí está este pariente que tiene que redimir a Ruth y a Noemí. Luego dijo al pariente, Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de la tierra que tuvo nuestro hermano Elimelech, y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí,
Fíjese que la redención es una compra. Que compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime. Y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú y yo después de ti. Y él respondió, yo redimiré. Entonces vos, replicó, el mismo día que compres las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth, la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Aquí vos le dices, mire, tú eres primer pariente, tienes que redimir. Y este pariente anónimo dice, muy bien, yo voy a redimir. Y vos le dices, pero antes tienes que tomar a Ruth la moabita. El mismo día que compres las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth la moabita. Y el verso 6, respondió el pariente, no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú, usando mi derecho, porque yo no podré redimir. Y esto es muy interesante, hermano. Este pariente que dice, yo no puedo redimir, ¿sabe por qué lo dijo? Porque esa mujer no era israelita, era moabita, ¿ya? Y la Biblia, o la ley de Dios decía claramente esta imposibilidad de que un moabita entrara en la congregación de Israel. Dice Deuteronomio 23:3, no entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos no entrarán en la congregación de Jehová para siempre. O sea, Ruth no tenía por dónde ser redimida, ¿ya? La ley no puede redimir, no puede tomar a individuos que no cumplen con la ley. Y en este sentido, hermanos, vos es una figura del Señor Jesucristo. Él sí puede redimir, porque Él cumplió la ley con su muerte, con su vida primero y después con su muerte, y Él sí puede redimir, al igual que nuestro bendito Salvador, que nos dice su palabra, que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él, ¿ya? Y Él, precisamente, es presentado de esta manera en el libro de Hebreos, dando su preciosa vida para redimirnos a nosotros que no éramos del pueblo de Israel. No por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención, nos dice el libro de Hebreos, ¿ya? Entonces, había una costumbre en Israel que cuando una persona, un hombre, no redimía a la mujer, tenía que tomar el zapato de ese que no quiso redimir y dárselo al nuevo redentor. Versículo número 7. Había ya desde hace tiempo esta costumbre de Israel tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero, y esto servía de testimonio en Israel. Entonces el pariente dijo a vos, tómalo tú, y se quitó el zapato, y vos dijo a los ancianos y a todo el pueblo, vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelech y todo lo que fue de Kelión y de Malón. Y ese zapato, hermanos, viejo y hediondo, representa el antiguo pacto, impotente e incapaz de poder redimir al pecador. Por eso en el libro de Hebreos también se trata este tema, cuando el escritor dice, al decir nuevo pacto, el nuevo pacto bajo el cual nosotros también estamos como creyentes, el nuevo pacto ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo se envejece, está próximo a desaparecer, dice Hebreos 8:13. Entonces aquí tenemos, hermanos, esta figura maravillosa del Redentor de vos
que toma ese zapato o ese antiguo pacto y dice, mírenlo, esto no puede redimir a Ruth la Moabita, pero yo sí puedo. Capítulo 4, versículo 13, aquí en Ruth, en el verso 13, Boaz pues tomó a Ruth y ella fue su mujer y se llegó a ella y Jehová le dio que concibiese y dio a luz un hijo. Y aquí tenemos que Ruth entra finalmente en su reposo. Se terminó para Ruth la fe y la esperanza y quedó con ella para siempre el amor de Boaz. Ruth entró en la descendencia del Mesías. Ella es madre del abuelo de David. Qué maravillosa historia, hermanos, de lo que es nuestra salvación. Este libro contiene aquello. Y aquí se fijan, en el capítulo 4 ya no están los ángeles. ¿Por qué no están los ángeles en el capítulo número 4? Porque cuando lleguemos al cielo, hermanos, los que vamos a servir a Dios ya no van a ser los ángeles, seremos nosotros, la iglesia. Y como Ruth ahora es esposa de Boaz, ella va a servir y bajo su administración van a estar los siervos de Boaz. De la misma manera, hermanos, cuando nosotros lleguemos al cielo, vamos a ser los que vamos a servir a Dios. Vamos a Apocalipsis, capítulo número 22, dice en el verso número 3, Apocalipsis 22, 3, dice, y no habrá más maldición y el trono de Dios y del Cordero estará en ella. Fíjese que aquí hay un solo trono, es el trono de Dios y del Cordero, y sus siervos les servirán. ¿Quiénes son sus siervos? La iglesia. Y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche y no tienen necesidad de luz, ni de lámpara, ni luz de sol, porque Dios el Señor iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Esos servidores que están allí, queridos hermanos, cuyos nombres están en sus frentes, somos nosotros, la iglesia, ¿ya? La iglesia estaremos sirviendo por siempre al Señor y estaremos gozándonos, hermanos, de tener nuestro reposo final. Por eso el libro de Hebreos dice, queda un reposo todavía para el pueblo de Dios. ¿Y cuál es ese reposo? Esa salvación final, esa ciudad celestial en la cual vamos a estar. Ahora, yo quiero terminar diciendo algunas cosas breves. Hay peligros sobre nuestra actitud hacia los ángeles. El primer peligro, hermanos, es exagerar nuestra vida espiritual y ver espíritus o ángeles por todos lados, como ocurre con los evangélicos, ¿ya? Este es el error evangélico, que andan reprendiendo el pecado de fornicación y pecado de adulterio, diciendo es un espíritu. No, eso es pecado. No tiene nada que ver con los espíritus y con los ángeles, ¿ya? Está también el error gnóstico, como si fuera una experiencia de lo invisible, de ángeles del universo, de andar viendo, se mueve una cortina y andar, oh, esto aquí está la presencia de los ángeles. ¿No? Eso nunca lo hagamos. Ellos, de manera silenciosa, invisible, están a servicio nuestro. En segundo lugar está otro error, otro extremo, de humanizar nuestra vida como si todo dependiera de nuestra fuerza. ¿Mm? Sin embargo, hermanos, no todo depende, en realidad, nada depende de nosotros, ¿ya? Ellos, los ángeles, enviados por el Señor, están para servirnos a nosotros. De manera que nunca te sientas desamparado. Primero, el Señor dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del siglo.
Él personalmente está con nosotros, pero además Él ocupa a sus ángeles, ¿ya? No podemos verlos, no podemos hablar con ellos, pero ellos están conectados no solo con la salvación y con el reino espiritual de Dios, sino con todos los fenómenos que ocurren en el mundo en que vivimos, ¿ya? De alguna manera Dios está gobernando este mundo, no solamente por leyes y principios que la física nos explica. Por ejemplo, la física nos explica que las estaciones del año son porque la Tierra gira y estamos haciendo una elipse alrededor del Sol. Todo esto es cierto por fuerzas que Dios ha permitido, pero hermanos, también Dios gobierna este mundo por seres llenos de luz y de amor, que son los ángeles, que sirven como llama de fuego y espíritus, y que actúan incluso sobre los vientos, sobre la tierra, sobre los árboles, sobre el mar, y que gobiernan este presente siglo malo. De alguna manera, hermanos, que nosotros no sabemos, ellos están actuando. Y algún día los vamos a conocer, y cuando lleguemos allí a la ciudad celestial, los vamos a ver. En la ciudad celestial hay 12 puertas, en cada una de esas puertas hay un ángel, y nos vamos a sorprender cuando los veamos ahí en esa ciudad celestial. Entonces existe un mundo espiritual que no debemos desconocer, así como hay ángeles escogidos a servicio para nosotros, hay ángeles y demonios enemigos de nuestra salvación, y el apóstol Pablo dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra potestades, contra huestes de maldad en las regiones celestes, ¿ya? Nuestra comunión no es con los ángeles, igual que en el libro de Ruth. Nuestra comunión no es con los siervos de Dios, nuestra comunión es con el Señor. Se fijó en el libro de Ruth, ella siempre estaba comiendo con vos, ella siempre veía que vos buscaba su bienestar. De la misma manera, nuestra comunión, hermanos, es con el Señor. Nuestro servicio es con el Señor, nuestra adoración, nuestro compromiso es con el Señor. Dejemos que Él instruya a los ángeles. Y cuando nos acostemos hoy día en la nochecita, podemos decir: Señor, por favor, tengo miedo. Algo está sucediendo que no entiendo. Señor, envía a tus ángeles que acampen alrededor de mi hogar. Muy bien, vamos a terminar con una oración. Padre Santo, queremos darte gracias por nuestro voz celestial, tu amado Hijo. Gracias, nuestro Dios, por Él, que es el que controla todo lo que sucede en nuestras vidas y en este universo. Nunca nadie, Padre, ha recibido lo que tu Hijo recibió. Se sentó a tu diestra y Él gobierna todo este universo. Jamás un ángel recibió aquella comisión. Tu Hijo sí, porque Él murió por nuestros pecados, resucitó y se sentó a tu diestra, coronado de gloria y de honra. Queremos agradecerte, nuestro Dios, que tu palabra nos alienta. Bendícela en nuestros corazones, en el precioso nombre del Señor Jesús. Amén. Amén.